Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 28 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1555 cuando se firmó la Paz de Augsburgo entre las autoridades imperiales y los partidarios de la Reforma protestante. La Paz de Augsburgo implicó que la Reforma no había podido ser vencida por la fuerza de las armas ni por las hogueras de la Inquisición, pero por encima de todo significó que por primera vez en más de un milenio en Europa se reconocía el derecho a la libertad religiosa. Con todas sus limitaciones y matices, la Paz de Augsburgo sentaba un principio que había estado ausente durante siglos de suelo europeo, el de que una persona tiene derecho a adorar a Dios de acuerdo a su conciencia y con total libertad. En ese sentido, la fecha de 1555 marcó un hito no solo en la historia de Occidente, sino en la de todo el género humano. Ayer fue el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la libertad religiosa, considerada como un derecho fundamental, constituye un fenómeno relativamente moderno en la historia de la humanidad. Segundo, a lo largo de la Edad Antigua, la libertad religiosa partía de concesiones procedentes de poderes políticos imperiales que permitían que pueblos sometidos a su dominio pudieran adorar a sus divinidades sin problemas. Al respecto, imperios como el persa o el romano se mostraron especialmente tolerantes. Tercero, en el caso del Imperio Romano, la libertad religiosa tenía solo un límite, y era el orden público vinculado al reconocimiento de la autoridad imperial. Así, sucesivos emperadores persiguieron a aquellos que, perteneciendo a la religión egipcia o a cultos mistéricos, se atrevían a anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De la misma manera, los cristianos fueron perseguidos ocasionalmente en la medida en que se negaban a presentar sacrificios al poder imperial o practicaban la objeción de conciencia al servicio militar. Cuarto, a pesar de las controversias teológicas que ensombrecieron los primeros siglos del cristianismo y a pesar de las medidas disciplinarias lanzadas contra algunos disidentes, el cristianismo aceptó en mayor o menor medida la libertad de culto hasta el año 385. Quinto, en esa fecha, rompiendo con todo un bagaje de siglos, la Iglesia Católica ejecutó al primer cristiano considerado hereje. Era un español llamado Prisciliano que formaría el primer puesto de una larga lista de mártires de la falta de libertad religiosa. Sexto, la ausencia de libertad religiosa sería desde entonces una de las características fundamentales y esenciales de la conducta de la Iglesia Católica. En el curso de los siglos siguientes no dudó en llevar a cabo auténticos genocidios como el que tuvo como víctimas a los cátaros, a los que exterminó hasta el último anciano, mujer y niño, o el que casi concluyó con la vida de todos los valdenses. Séptimo, en 1184, y en el curso del genocidio desencadenado contra los cátaros, fue fundada la Inquisición, una institución que seguiría ejerciendo su poder represivo violento hasta el siglo XIX, y que no solo practicaría la quema de libros, sino también la tortura y la quema de personas.
A decir verdad, no ha existido una institución represiva, sea civil o religiosa, que haya disfrutado de una mayor duración a lo largo de toda la historia de la humanidad. Octavo. Al respecto, no deja de ser significativo que, por regla general, para los judíos existiera más libertad en zonas del mundo gobernadas por el Islam que en aquellas donde la potencia espiritual dominante era la Iglesia católica. El genial Miguel Ángel, que como se ha sabido recientemente por las investigaciones del doctor Forcellino, era un protestante secreto, se sintió así tentado de exiliarse al Imperio turco en la confianza de que de descubrirse sus creencias disfrutaría allí de más libertad que en la Italia católica. Noveno. La reforma del siglo XVI primero, las revoluciones puritanas en el siglo XVII y el avance de las revoluciones liberales en el siglo XVIII convirtieron en bandera la libertad religiosa, una bandera a la que se opuso la Iglesia católica literalmente a sangre y fuego. Décimo. Al respecto, no deja de ser significativo que hubiera intentos de régimen liberal como el español de 1812 que se vieron totalmente frustrados por la inexistencia de libertad religiosa en sus constituciones y con ello la apertura de un camino hacia la alianza entre el trono y el altar que solo podía ser nefasto para la nación y sus libertades. Undécimo. De manera repetida, sucesivos papas condenaron de forma tajante la libertad religiosa. El famoso Sílabus de Pío IX, publicado en 1862, recogía, por ejemplo, una serie de documentos pontificios en los que la Santa Sede había combatido lo que consideraba errores perniciosos e intolerables, entre los que se encontraba de manera destacada la libertad religiosa, a la vez que insistía en la legitimidad del poder político del papado. Duodécimo. El Sílabus condenaba que en algunos países católicos la religión católica ya no fuera la única del Estado con la inclusión de otros cultos, que se permitiera a los extranjeros que visitaban un país católico que pudieran tener un ejercicio público de su culto propio, o que se exigiera la libertad religiosa. Estas y otras proposiciones semejantes eran consideradas por el Sílabus papal como herejías. 13. Fruto de esa enseñanza de la Iglesia católica fue que la Inquisición española, todavía en 1826, ejecutara públicamente al protestante Cayetano Ripoll y que hasta la proclamación de la Segunda República en 1931 hiciera todo lo posible para impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Se trató de una conducta no limitada a España, sino extendida a otras naciones sociológicamente católicas como las del sur de Europa o las de Hispanoamérica. 14. Hubo que esperar al siglo XX para que a la persecución católica de milenio y medio se sumara la de los poderes totalitarios y en especial las del comunismo y del nacionalsocialismo alemán, con el que, por cierto, la Iglesia católica fue la primera instancia internacional en firmar un acuerdo. 15. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la amenaza comunista y el hecho determinante de que Estados Unidos, una nación levantada sobre la libertad de conciencia, se convirtiera en la potencia hegemónica de Occidente, obligaron a la Iglesia católica a cambiar su enseñanza de siglos, dejando de condenar la libertad religiosa y abrazándola en el Concilio Vaticano II. 16. Fue ese cambio teológico llevado a cabo en el Concilio Vaticano II el que permitió que España tuviera su primera ley de libertad religiosa durante la dictadura de Franco en 1967 y que en naciones de Hispanoamérica se fueran aprobando leyes semejantes que en realidad eran más leyes de tolerancia religiosa que de libertad religiosa. 17. Si bien el avance de los evangélicos en Hispanoamérica desde los años 70 obligó a aceptar una verdadera libertad religiosa en el subcontinente, y de la misma manera también la libertad religiosa se extendió por la Europa del Este tras el desplome de la Unión Soviética en 1991, no es menos cierto que la libertad religiosa se ha encontrado con nuevas y terribles amenazas en los últimos años. 18.
Persiste la falta de libertad religiosa plena en naciones como Corea del Norte. Es muy limitada en países como Cuba o China, donde ciertamente el número de cristianos, especialmente evangélicos, ha crecido considerablemente, pero donde también existen trabas para la construcción de templos o la fundación de entidades cristianas relacionadas con los medios y la educación. Finalmente, existe una clara persecución de cristianos en distintas naciones del globo, no solo comunistas, sino también islámicas. 19. Si el año pasado uno de los partidos que forma la coalición de gobierno de Netanyahu sometía al Parlamento israelí un proyecto de ley para que fuera prohibido hablar sobre Jesús en Israel en medio de un clima de ataque a lugares de culto cristianos perpetrados por colonos judíos, en otros países de Oriente Medio o de África, la tolerancia religiosa es muy limitada o simplemente no existe. 20. En la actualidad, el cristianismo es la visión religiosa más perseguida, con enorme diferencia en todo el mundo y superando muchísimo en ese estado al judaísmo o al islam. 21. De hecho, 360 millones de cristianos son perseguidos en la actualidad en todo el planeta, entendiéndose como persecución el hecho de que son objeto de amenaza, de despojo de sus bienes, de prisión o incluso de ejecución por el mero hecho de ser cristianos. 22. Lamentablemente, esa situación no se limita a naciones del tercer mundo, sino que también tiene lugar en Occidente. De 2020 a 2022, los ataques contra cristianos en Europa Occidental aumentaron en un 40% y fueron perpetrados mayoritariamente no por musulmanes o comunistas, sino por antifas, feministas y grupos homosexuales. Y 23, como colofón de esa situación, la agenda globalista ha colocado en el punto de mira a las entidades cristianas a las que pretende o corromper sometiéndolas a visiones como las de la ideología de género o someter mediante impulsos legales que impiden la libertad de expresión y que censuran opiniones contra el discurso dominante de la agenda globalista. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad Religiosa y esa circunstancia nos obliga a realizar determinadas reflexiones. La primera reflexión es que la libertad de conciencia es la primera libertad y en realidad de ella penden el resto de libertades. Como bien supieron ver los reformadores del siglo XVI o los padres fundadores de Estados Unidos, en ambos casos personas enraizadas en el estudio de la Biblia y en una cosmovisión protestante, sin esa libertad de conciencia, sin libertad religiosa, no pueden existir otras libertades. Basta ver la historia de naciones como España, Italia, Portugal o las repúblicas de Hispanoamérica para comprender hasta qué punto se trata de una afirmación histórica incuestionable. Precisamente por ello, los ataques a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa constituyen hoy una verdadera clave para comprender el estado real de las libertades. La segunda reflexión es que a pesar de la propaganda que insiste una y otra vez en lo peligroso del antisemitismo y de la islamofobia, la fe más perseguida a enorme distancia en todo el planeta es el cristianismo. Ninguna religión, ni de muy lejos, es objeto de una persecución tan sañuda y feroz en todo el mundo como la que sufren los cristianos, y causa pavor contemplar el silencio prácticamente generalizado de los medios de comunicación y la pasividad de muchos cristianos frente a ese fenómeno que contrasta con el activismo de judíos y musulmanes. La tercera reflexión es comprender que la libertad religiosa no solo se ve amenazada por los regímenes comunistas que todavía existen o por los movimientos islamistas que, aprovechando la invasión de naciones como Irak o Siria, están borrando la presencia cristiana de Oriente Medio. Esa libertad se ve también amenazada de manera más que directa por los diversos tentáculos de la agenda globalista que cada día avanza en la censura y el cercenamiento de las libertades y que también ha llegado a expresar que el único obstáculo real para su avance en Hispanoamérica es la existencia y la actividad de las iglesias evangélicas.
A pesar de que la Iglesia Católica abandonó en los años 60 del año pasado la feroz persecución de la libertad religiosa que la caracterizó por más de un milenio y medio, a pesar de que la Europa del Este se libró por completo de los regímenes comunistas en los años 90 del siglo XX, y a pesar de que la libertad religiosa se encuentra contemplada en la mayoría de los textos constitucionales a día de hoy, quizá más que nunca se encuentra en peligro, en especial en lo que a los cristianos se refiere. Si desapareciera, paso a paso, como puede percibirse en los últimos tiempos, no puede caber la menor duda de que una época pavorosamente siniestra y terriblemente negra se abriría para el conjunto del género humano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y lamentablemente no han sido gastados para proteger las libertades, sino para cercenarlas y perseguirlas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.